¿Quiere? Ahí está. Ya estaba la presentación. ¿Ya se ve? Sí, pero tengo una presentación abierta aquí, que es la que estaba enseñando, digo. Es que bayunca esta máquina. Vamos a ver. Aquí tendría que ser. Me voy a ir de un solo al método porque para no perder más tiempo. Solamente quería reforzar esa parte de los puntos de control que no hay que perder. Y vamos a ver el último método que era este por antigüedad. Solamente se voy a explicar el método y decíamos que era el porcentaje sobre las cuentas por cobrar por antigüedad de saldos. Esta forma de poder establecer la provisión, que dentro de la lista de las cuentas corrientes nosotros tenemos el detalle de los clientes, ¿verdad? Decíamos que aquí estaba el nombre. Bueno, también tiene un código, porque cada cliente tiene un código, ¿verdad? Aquí está el nombre, aquí está el debe si quiere, el haber y el saldo. Entonces, por cada uno de los planos aparece de una manera resumida lo que él ha comprado, lo que él ha pagado y el saldo que tiene, de acuerdo al comportamiento del movimiento de su cuenta dentro del mes. Ustedes han tenido la oportunidad de tener, ¿cómo se llama?, un estado de cuenta en sus manos, por lo menos ver la tarjeta o movimientos en su cuenta de banco, es el mismo. Entonces, este es un reporte de cuentas corrientes. O si quieren, de clientes. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos clientes tiene sus movimientos, aunque esto ya en el detalle no aparece el debe y el haber, solamente el saldo. Probablemente para explicarle cómo se mueve cada uno de ellos. Dentro de estos se van identificando ya algún moroso. Este está moroso, y se le va controlando el tiempo de mora. Entonces, dentro del tiempo de mora, normalmente se establece aquella mora que está hasta 30 días. Está el otro que dice hasta 60 días
hasta 90 días y más de 90 días. Este es lo convencional. Hay quienes han ido modificando esa control de mora, inclusive han eliminado esto de una vez y lo pasan al jurídico. Ya no necesitan tener este dato porque de una vez lo eliminan de su listado y lo pasan al jurídico y ahí hacen uso inclusive de ¿cómo se llama?, de la provisión para cuentas incobrables. Entonces, cuando hablamos de antigüedad, estamos determinando la cantidad de días que la cuenta del cliente está en mora. Este método consiste en desglosar el saldo de cada cliente de acuerdo con el tiempo de los cargos que existan en sus cuentas y evaluar cada uno de ellos, según la teoría que establece que mientras más antiguo es una cuenta, menos posibilidades hay de cobrarla. Y eso así es, ¿verdad? Porque todavía a los 30 días él no está trabajando porque lo despidieron. A los 60 días ya se fue de donde estaba viviendo, ¿verdad? Y a los 90 días ya se fue del país. Entonces, entre más tiempo o se tarde en querer recuperar una cuenta, obviamente la dificultad es mayor. Entonces, por eso se debe de clasificar. El banco, por ejemplo, los bancos manejaban esta forma de establecer antigüedad y calificación, ¿verdad? Porque acuérdense que en el banco hay muchos tipos de calificación. El banco lo va a calificar a usted desde que entra y tiene que ver con esa condición de morosidad. Usted está como A1, A2 y A3. ¿Ya? Esta es la condición idónea para el banco. Si usted se atrasa 5 días, ya usted sigue siendo, ¿cómo se llama?, un cliente A, pero con una calificación menor. Y tenemos que no sé si son 15 días o 20 días, pero ya lo van degradando. Cuando ya llega a 30 días, usted ya es un cliente B, B1, creo que aquí hay 2, y B2. Después está el C, después está el D, y por último el E. El E es el irrecuperable. Este ya ni lo quieren ver en el banco, ni siquiera que vaya a pedir, ¿cómo se llama?, a abrir una cuenta de ahorro. Y es un peligro de que usted, como siendo moroso, vaya a abrir una cuenta de ahorro, porque inmediatamente el banco le agarra el dinero y se cobra lo que le debe, aún quedándole debiendo. Antes inclusive se daba, y que era ilegal, es ilegal, que un banco le retenga el dinero a alguien para dárselo a otro banco donde tiene deuda. Lo hicieron en varias ocasiones y se hizo una ley, ¿verdad? Eso es ilegal. Entonces, sin embargo, pues son prácticas que sí se hacen en algunos momentos. Y tal vez no el banco, pero sí, por ejemplo, las instituciones financieras no tienen mucha regulación en ese sentido. El listado detallado de las cuentas, que es este que acabo de dibujar, no vencidas, de 30 días de vencidos, de 60 días de vencidos y de 90 y así sucesivamente, muestra la relación directa y determinante entre el tiempo que una cuenta ha estado pendiente de pago y la pérdida neta probable por concepto de cuentas malas. Probable, es decir, desde el primer día que el cliente se empieza a atrasar en los pagos, ya es un cobro improbable de recuperación. Tenemos que pensar de que el cliente tiene algún problema y por lo tanto se va a ir creciendo esa deuda. Los aumentos de porcentajes de cuentas con baja antigüedad son índices de mejoría en la calidad de las cuentas y el porcentaje probable de pérdidas. Ese porcentaje se refiere a que cuando usted tiene un total de las cuentas, que suponiendo que aquí el saldo es de 250,000, el total de todos los clientes, ¿verdad?, es de 250,000, pero de esos ha detectado una mora de, póngale, $15,000. Entonces, el porcentaje de morosidad
lo vamos a sacar dividiendo 15 entre 250. Hagamos esa operación. 15.000 entre 250.000 o simplemente 15 entre 250. A ver cuánto le da. Multiplicado por 100. 15 entre 250. Multiplicado 100. ¿Cuánto le digo? 60. ¿Cuánto? 60. 60. No muy alto. 6% me da a mí. 6 Sí, me da a mí. 15 entre 250. Me da 15.000. O 15.000 entre 250.000 es lo mismo, no hay problema. Porque los ceros se anulan. 6 me da a mí. Ok. Y el 6%. ¿Ya? Quiere decir que el porcentaje de morosidad de la cartera completa que tenemos es del 6%. Entonces, se determinan políticas de cobranza y en las políticas de cobranza también se define de cuánto debe ser el máximo porcentaje de morosidad que debe de tenerse. 6% de morosidad, pongámosle aquí. Entonces, lo que tenemos nosotros que averiguar si ese 6% es bueno o es malo. En el sentido, siempre es malo, ¿verdad? Pero en el sentido de que nos da la pauta de poder decir, sí, lo vamos a recuperar, ¿verdad? La cantidad de morosidad de clientes morosos simplemente necesita más atención, necesita más de ir acercándose al cliente para decirle, mire, ¿y qué pasó? ¿Nos va a pagar? ¿Cómo nos va a pagar? Hagamos un arreglo. Normalmente se soluciona de esa manera. Por ejemplo, ahí en la financiera donde yo estoy, lo que hacen es, le voy a dar un refinanciamiento. Y esa es la práctica. Y es la práctica porque es lo que ha mantenido viva a la institución. O sea, a él no le preocupa la morosidad. A ellos no les interesa que el cliente pague. ¿Ya? A ellos les interesa tenerlo siempre amarrado con el crédito, porque vive de los intereses. Y en cada crédito, en cada refinanciamiento se cobra el 3% de comisión. Entonces, cada vez que él se atrasa, con un crédito diario le mencionaba, se atrasa 3, 4 días, ¿verdad? Y aún no ha vencido el plazo, se le dice, mire, para que no esté en mora, vuelva a dar otro financiamiento y se le cobra el 3%. Y se le cobra el 10% por cuotas atrasadas. ¿Ya? Entonces ahí hace la recuperación de un solo. Y así se va arreglando. Cada quien, repito, tiene sus propios métodos de recuperación. Ese 10% se lo quitan del refinanciamiento. En el refinanciamiento, claro. O lo paga él antes, ¿verdad? Le dice, mire, para poderle dar el crédito necesito que por lo menos pague la mora, ¿verdad? Que tiene hasta ahorita y los intereses. Entonces se recuperan, así lo hacen, se recuperan intereses y se recupera mora. Entonces, y solo queda el saldo en ese momento, que ya está atrasado, y ese es el saldo que le cobran. Entonces, y le vuelven a afianzar, y luego otra vez la comisión del 3%. O sea, entra dinero de esa manera. Ahora, no es tan fluido como se quisiera, porque lo ideal es que todo el mundo pagara en el tiempo y se logra recuperar la plata más rápido. Pero ante esa situación de que muchos, y claro, recuerden que la mayoría de los microfinancieros son tienditas, puestos en los mercados, gente que tiene negocio y que anda un carretón en la calle, ¿verdad? Entonces, esa gente cuesta cobrarle. Entonces cae en mora. Y ellos saben que cae en mora andar en esa situación, porque si se pusiera de acuerdo, mire, yo voy a estar en tal lugar a tales horas, a esa hora quiero que me llegue a cobrar, a esa hora se le va a cobrar. Entonces, los clientes tienen todavía ¿cómo le pudiera decir? Porque no es ironía, sino que es su forma de trabajar. Mire, yo le dije que viniera a las 10 y a las 10 no vino. Vino a las 11. Yo ya había pagado a otro proveedor que le dije que viniera a esa hora también. Son pícaros. Ajá, entonces, pero así es. Y el negocio así es. Yo, cuando andaba con mi papá, que mi papá lo andábamos vendiendo en el mercado Cuartel, bien me acuerdo, estaba pequeño yo, me llevaba a vender allá al mercado Cuartel y la doña le decía, hasta el nombre me acuerdo que nunca me olvidó, la señora de verde le decía, porque solo de verde andaba. Íbamos a la señora de verde que nunca me paga, porque él siempre llegaba después de la hora.
Ya, y le decía, no, tiene que venir a la hora que yo le dije, porque ya me gasté el pisto, le dijo. Y así es con todo, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, ya una estructura cultural que hay entre ese tipo de gente, y usted tiene que conocerlo, pues. No se va a enojar por eso, o sea, simple y sencillamente, desde el momento que usted le dio el crédito, ya está en riesgo, ¿verdad? Desde ese momento ya está en riesgo, entonces tiene que saber cómo hacer la cobranza. Entonces, bien, la morosidad se va determinando de esa manera. El saldo de la cuenta, provisión para cuentas incobrables, se determina sobre la base de la antigüedad de los saldos vencidos, aunque también debe considerarse que algunas cuentas aún no vencidas podrían ser de cobro dudoso, si bien algunas ya vencidas pueden ser cobrables. El asiento de provisión requerido al final de un periodo en la cantidad que se necesita, sea lo que fuere para subir o bajar la provisión hasta donde es necesario. Veamos, aquí creo que lo vamos a poder ver. Antes de que entremos al cuadro de morosidad, usted debe de elaborar en las cuentas corrientes, siempre es así, o en los créditos bancarios, debe de aprender a elaborar, ¿ves? Me tengo que salir. Ustedes no me dicen nada hasta que ya veo que no aparece ahí. Vamos a ver. Uy, no quiere. Aquí hay datos, pero no me los enseña. Bien, llamémoslo otra vez. Entonces, antes de que ustedes otorguen un crédito, deben de establecer el deber ser o lo que es el cuadro de amortización de la deuda. Esto es fundamental para poder proyectar en el tiempo cómo y cuándo le va a pagar el cliente. Entonces, una vez que usted ya tiene, por ejemplo, en un crédito, lo que va a pagar, de elabora este cuadro de amortización. En un cuadro como el que aparece acá, aquí yo he puesto un ejemplo de un crédito de 5,000. Entonces, ¿cómo establezco la cuota? Me voy a San Google, ¿verdad? Y le digo que me calcule cuota de préstamo. Creo que esto lo hicimos el ciclo pasado. Cuota de préstamo. Y ahí me aparecen varias opciones de tablas de acuerdo al banco que lo determina. Siempre aparece el BAC en primera instancia. Entonces yo le digo que en este caso son 11% para 2 años. Entonces son 5,000. ¿Verdad? Por el tipo de interés, que es el 11%, y el plazo que le puse aquí, 2 años. Calculé la cuota y me parece que es 233,04. Entonces, con eso fue que yo me vine al cuadro, ¿verdad? En Excel, y empecé a montar mi tabla de amortización. ¿Cómo determino yo los elementos que conforman el PIN? El PIN está aquí. Si ustedes observan la fórmula, dice que es el monto, hagámosle doble clic acá, es el monto, ¿verdad? O sea, el saldo, multiplicado por el número por la tasa de interés, ¿verdad? Que es 11%, multiplicado por el número de días, que es la H que está ahí, 31 días, dividido 365. Ese es el PIN. Ahí yo establezco mi interés a esa fecha. Luego tengo la cuota que ya está determinada, ¿verdad?
y saco por diferencia el abono a capital. Y al final saco mi saldo de lo que debe de ser una vez yo ir amortizando la deuda. Entonces, ahí tienen ustedes la fórmula y aquí puse un ejemplo de cómo se va amortizando hasta llegar a cumplir los 2 años. Ya están los 24 meses y queda con un valor de $14. Esto nunca va a ser exacto. Hay veces que sí, hay veces que no. Entonces, cuando aquí quedan estos poquitos, se le agrega al capital último para que quede a cero. Yo aquí puedo sumarle $14. Ahí me queda cero. Usted es el ajuste que se hace, pero lo importante no es tanto eso, sino que llevar el control real, bueno, llevar el control sobre los pagos reales. Y por ejemplo, acá, él hizo un abono, ¿verdad?, de menor cantidad. Él tenía que pagar los 233 y solo pagó una parte, 159.47. Y con eso pues le resté ¿cómo se llama?, el interés, y determiné que había una diferencia. Esa diferencia ya está determinando que hay una morosidad. En un sistema de cómputo, ¿verdad?, va determinando esa comparación. Va determinando la comparación y, por ejemplo, acá, que él pagó, pero pagó una cuota incompleta. Ya, él pagó, vamos a ver. Bueno, aquí es la cosa. En vez de pagar 192.51, pagó 159.47 el capital. Pagó los intereses completos, sí, pero pagó menos capital y por lo tanto él entró en mora. $5 que quede debiendo, él entró en mora. Por eso que la mala idea, o la errónea, más bien la errónea idea de que yo voy a ir pagando cada 2 meses 2 cuotas, eso no debe de hacerse, porque usted dice que lo va a ir pagando 2 cuotas, pero va dejando uno de por medio. Entonces, porque cada 2 meses le pagan a usted, por poner un ejemplo. Entonces, resulta de que al final del año, que usted supuestamente ya pagó las 12 cuotas, tiene todavía 6 meses de mora. ¿Ya? Porque el mes que no pagó se considera como un mora. Y el mes que pagó los 2 cuotas va a ser la cuota pagada más un abono adicional a capital. Nada más. Entonces, si bien es cierto, inclusive llegó a cero, pero la morosidad ya la tiene. Y tal vez ya pagó y quedó a cero, no hay problema. Pero la calificación, el sistema se lo tomó como cliente moroso. Es decir, que usted tuvo una morosidad de 6 meses. Por eso que eso hay que tener mucho cuidado cuando ustedes se metan con el banco, porque el banco es el que hace esa forma de trabajar, tiene esa forma de trabajar. Y yo les decía que el banco todavía por ahí por el 98 calculaba la morosidad de esta manera, pero una vez que hubo una modificación, inclusive aquí se privatizó la banca, se dijo de que la morosidad ya no se iba a calcular por meses, sino que por días. Entonces, si usted tiene 5 días, que es lo que el dibujo que les hice allá, ya entra en morosidad, ya entra en recuperación de dudosa manera. Pero le va a cobrar exacto los días, no meses. Sí, es que eso no le va a cobrar de más, o sea, lo que le corresponde. Ese es un hecho. Es más, la banca tiene prohibido hacer cobros de multas, ¿ya? Ellos no tienen por qué cobrarle multas, simplemente los intereses que debe la fecha. La multa para los bancos está prohibido. Ya, con la financiera yo sabía que estaba prohibido, pero dicen que ahí no he visto nada que diga la ley. El problema es que el Código de Comercio establece esa condición y estas financieras no están regidas por la superintendencia, sino que están obligadas a informar al BCR, pero se rigen siempre por el Código de Comercio y ahí es donde está la trampa, como dicen. Entonces, siempre necesario tener cuidado sobre eso. Entonces, sobre este deber ser, repito, este señor ya entró en mora. Entonces, nos vamos nosotros al cuadro de cuentas corrientes, que aquí lo que he determinado nada más son los que están en mora. Aquí tengo este es el cuadro que yo saqué, por decirlo así, del detalle de cuentas corrientes. Estas son las cuentas de los clientes que están morosos. Entonces yo he armado un cuadro
que esta es la cuota que les toca pagar, ¿verdad? Es decir, llevan un crédito de, ¿cómo se llama?, de algún mueble, porque también funciona para las comerciales, y le establecen la cuota. Y aquí tengo yo, ¿cómo se llama?, un cálculo que lo he hecho antojadizo de los días que ellos tienen. Este señor tiene 2 cuotas en mora. ¿Por qué? Porque ya lleva 67 días que no paga. Ahora, aquí viene un criterio. Se supone que son 67 días de la cuota que él tenía que pagar. Pero yo puedo cambiar la política y le digo, vaya, no, entonces que sea después de los 30 días. Y ya me cambia. Ahora, yo ya puedo poner aquí 25 días de atraso. Y ya ven, se me borró el de 60 días. Porque no pasa de 30 días. ¿Me explico? Entonces, aquí tenía, por ejemplo, pongámosle 80 días. No ha llegado a 90 y siempre está dentro de los 2 días siguientes. Aquí tengo 115 días, ya, y pasa de 90 días, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con este cuadro? Que esas cuotas en mora yo las voy acumulando. Y esa es la morosidad que al final de un periodo yo la sumo. Yo las determino, saco el total de la morosidad. No me quiere hacer caso, ahí está. Tendría que ser para arriba. Ah, no, aquí lo tengo. Este es para cuadrar. Ahí está. Que lo hice horizontal y vertical. Pero bueno, lo que me interesa es la cantidad de cuotas vencidas. Entonces vengo yo y establezco la condición de mora, que son 747, el total. Y lo voy a dividir entre la cartera de cuentas corrientes del año anterior, porque parto del hecho de que esto se hace al fin de año, ¿verdad? Porque hay 2 formas de hacerlo, les decía, una es descontándolo mensualmente de la cuenta de gastos de venta, o de las utilidades cuando ya estemos estableciendo el estado de resultados. Con la diferencia de que lo va a restar después de que ha calculado el impuesto, que esto no es deducible, ¿verdad? Un poco para tener la idea, si lo hace a fin de año, lo tiene que hacer afuera de los cálculos normales. Usted tiene las ventas, ¿verdad? Póngale 100,000, le va a restar el costo de venta, póngale que 50,000, considerando que es el 100%, y tiene una utilidad bruta de 50,000. Y le va a restar gastos operativos. Entonces pongámosle 25,000. Y tiene una utilidad antes, dice, de reserva e impuestos. ¿Cuánto es la reserva? 7%. Aquí pongamos el 7%. ¿Cuánto es el 7% de 25? ¿Mm? 1750, ok. Menos. Menos 1750 de 25,000 son 23,250. Sí. Entonces, luego le restamos el impuesto sobre la renta. ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta? 10%. No. Entonces, 25%, ¿por qué? 25% porque no pasa, no supera los 150,000. Arriba de 150,000 van a ser 30%. Entonces, el 25% de 23, 23,250. 5.812.50. 5.812, y esa es la utilidad, ¿ya? Le llaman
Normalmente la utilidad neta, ¿cuánto es? 17 y algo. No, 16 y algo. 17.438. 438. Entonces, aquí ya usted ya hizo todo lo que normalmente hace en un estado de resultados. Aquí abajo usted le va a poner menos, ¿ya? Reserva para cuentas incobrables. Y entonces ahí establece usted el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Podría ser este 6% o este que acabamos de calcular nosotros, que es el 2.13%, que es el que me va a servir para hacer la provisión. Les repito, yo he calculado, ¿verdad?, toda la velocidad de los clientes. Esto ustedes pueden ver la fórmula ahí y cómo se va calculando, son condicionantes que se establecen. Y al final, pues yo llevo un total de $747 de mora. Lo divido entre la cartera del año. Repito, si lo va a hacer por mes, tiene la ventaja de meterlo dentro de la contabilidad y entonces ya no quedaría aquí, sino que se vendría para acá. La ley no me prohíbe hacerlo de esta manera, y lo puede establecer de esa forma. Ahora, si lo quiere meter dentro del estado de resultados, no es que la Hacienda le vaya a decir que no lo haga, sino que no está estipulado dentro de la ley que pueda deducirse. Si usted lo mete aquí, llama la atención, ¿verdad? Porque como a veces el criterio, y la ley no lo prohíbe y tampoco lo permite, puede ser que algún delegado fiscal le diga, mire, esto no es posible, ¿verdad? Y ahí viene una discusión seria y se va a la apelación y todo lo demás. Entonces, hace usted la división y establece un porcentaje. Aquí es la división multiplicado 100, ¿verdad? Aquí siempre tiene que, para establecer porcentajes, acuérdense que siempre hay que multiplicar por 100. De lo contrario, nunca les va a dar el porcentaje, nunca les va a dar solo decimales. Entonces, vienen ustedes y establecen el 2.13%. Como lo he estado cambiando. Vale. Este porcentaje es el mismo de arriba. Lo voy a modificar acá. Solo para quedar enunciado, 1.91. Solo copien la idea porque realmente yo lo he estado modificando y no van a enchivolar ustedes, pero lo importante es que el porcentaje que les va a salir aquí, ¿ya?, es el que van a multiplicar la cartera de este año, ¿ya? Este es del año anterior y este es de este año, que son 20.000, ha bajado, lo multiplicamos por 1.91 y ese es el valor que me da para la provisión. ¿Sí? 381.14. Y luego hago mi provisión. Entonces tengo lo que es los gastos de venta, repito, como si lo hace de esa manera, y hace la reserva para cuentas incobrables. Y esto es cuando se usa. Cuando usted ya va a utilizar y quiere descargar, por ejemplo, ese 6% o cualquier cliente que tenga categoría E, ¿verdad?, hace el uso de la cuenta de reserva legal cargándola y contra cuentas por cobrar clientes, porque lo que va a hacer es quitarlo de su cartera de clientes, de la lista que está ahí, lo elimina y lo tira a reserva para cuentas incobrables. ¿Y qué es lo que hacemos después? ¿Qué es lo que hacen normalmente todas las empresas y particularmente los bancos? Es que se lleva a cuentas de orden, les decía yo. Cuentas de orden, pongamos acá clientes y llevamos ese valor que yo saqué de mi contabilidad, y aquí es cuentas por contra.
y establecemos los nuevos valores. No, mejor dejémoslo así porque no van a confundir. Cuentas de orden por contra. Hagámoslo así mejor. Ahí queda establecida la partida. Entonces, ¿qué pasa con estas cuentas de orden? Decía, se le da un despacho jurídico para que ellos se sigan encargando. Si es que la misma institución no tiene su propio despacho jurídico, ¿verdad? Porque así se ahorran un montón. Entonces, repito, esta es la forma del cálculo y que todo el mundo lo utiliza. O sea, es un poco más real, se establece de una manera más real porque lo está haciendo precisamente por la cantidad de clientes morosos que hay. Los otros son un cálculo nada más aleatorio. Bien, no sé si hay dudas sobre esto. Ok. Entonces tenemos ahí los métodos de cálculo de la provisión. Otras consideraciones que tienen las cuentas por cobrar, un poco para terminando sobre el tema. Están los documentos por cobrar, que son una denominación que la diferencia normal de las cuentas por cobrar, particularmente clientes, es que aquí hay un documento de por medio. Aquí hay un documento de por medio. Que es un documento, un contrato o una letra de cambio, un pagaré, lo que sea, y que está soportando la deuda que están adquiriendo. Los bancos, por supuesto, tienen el documento de mutuo donde se presentan fiadores o garantías hipotecarias y esos que tienen una garantía hipotecaria para su matata son los que se conocen como garantías reales. Cuando ustedes oigan garantía real, quiere decir de que hay una hipoteca de por medio. De hecho, así se ponen cuando se van a hacer registros en la CNR. Los documentos por cobrar representan los derechos que tiene una empresa sobre terceros por circunstancias similares a las cuentas por cobrar, las cuales son formalizadas mediante un documento de carácter coactivo, es decir, que puede exigirse su cobro mediante vías legales. Yo les decía que todos los documentos que firman con el cliente son legales, pero dependiendo de la fuerza que estos tengan, así va a ser el litigio, el tiempo que se va a tardar el litigio. Los documentos de mutuo, que son donde están ya notariados por un abogado directamente, es decir, cuando se firma todo, ya el abogado lo notaría y lo anexa en su protocolo y lo deposita en el CNR. Eso inmediatamente se protesta y cae el embargo. Pero si hay un pagaré, hay una letra de cambio y hasta llegar a la factura, esos llevan más tiempo porque hay que protestarlos. Después de protestarlos, el juzgado de lo mercantil tiene que averiguar si las firmas que están ahí son correctas y etcétera, etcétera. En el notariado ya el abogado dio fe por eso y por eso está autorizado a hacerlo. Estos documentos se extienden a días plazo y se amparan en pagarés, letras de cambio, los contratos, no en su orden, porque están en su orden, es contrato, pagaré, letras de cambio. ¿Qué es lo que tiene que contener todo el documento por cobrar? Pues la fecha de emisión, está el beneficiario, ¿verdad? O tenedor o librador que se llama, el deudor, el girador o librado. Estos son conceptos que están en la letra de cambio, que ojo, es necesario que ustedes lo identifiquen. Porque muchas veces preguntan, mire, ¿y dónde voy a firmar? ¿Verdad? Cuando ustedes ponen una letra de cambio. Y ahí solo dice librado y librador, dice la letra de cambio. Entonces, el beneficiario es el tenedor, el librador, ¿verdad?
el que está dando el crédito, y el deudor es el que está recibiendo el crédito. Monto de la negociación, intereses que se van a cargar por el convenio que han firmado, ¿verdad? Y lleva todos esos conceptos. Permítanme, quiero ver qué. Permítame, no lo voy a responder a este niño, pero si le escribo me va a tardar un montón. Hola, Catherine. Lo que tiene que hacer es, como le mencionaba, acumule todos los cortes a un solo archivo, a una sola hoja del Excel, los ordena de manera alfabética y luego establece los totales por cada uno de los clientes. Yo estaba pensando inclusive utilizar el InfoRed al 31 de agosto y buscar los códigos con los nombres parecidos, si nos da tiempo. Si no, mandárselos así nomás a Francisco para que él haga esa búsqueda, ¿verdad? Yo voy a trabajarlos hoy en la tarde y le voy a mandar el dato. Bien. ¿Cuáles son los aspectos legales de las cuentas por cobrar? Los aspectos mercantiles son sobre los cobros. Ahí dice el artículo 1265, el cobro de letras de cambio, cheques, cupones, documentos en general por cuentas ajenas podrá practicarse por los bancos en las condiciones previamente determinadas. La letra de cambio, ¿verdad? Que está en el artículo del 702 al 787 del Código de Comercio, ¿verdad? Que es donde se hace las recuperaciones. Los pagarés están del 788 al 792 del Código de Comercio. El título valor o la orden empleada el título valor a la orden empleado para hacer valer el derecho proveniente de transacciones crediticias. Lo que estoy tratando de poner acá es donde ustedes pueden buscar estos títulos valores y ahí dice en qué consisten, para qué sirven, dónde hay que protestarse, etcétera, etcétera. Por si quieren ustedes averiguar más sobre eso. En la parte tributaria están los comprobantes de crédito fiscal. Este es cobro. Los comprobantes de crédito fiscal están determinados en esos artículos. La ley de impuestos especial sobre combustible, que también, artículo 3 de la ley especial sobre los combustibles. Ahí dice cómo debe de facturarse, más que todo lo que es el FOVIAL, el COTRANS y todo eso. Hay reglamentos especiales. Facturas de venta interna, pues está el artículo 107. Modelos de facturas de venta simplificadas, está en el 107. Todos estos son los comprobantes de curso legal que pueden ser protestados ante un incumplimiento de un cliente. Facturas de exportación, que son las otras que se emiten cuando se está exportando un producto. Comprobantes de liquidación, que son cuando ya se cancela prácticamente el compromiso. Notas de remisión, que son las que se conocían antes como notas de envío. Las notas de envío no causaban IVA, no es que no causaban, no se les aplicaba IVA, porque como decían que no era un documento de curso legal autorizado por Hacienda, entonces vino Hacienda y modificó en el 2008 creo que fue, y modificó siempre esta parte, y a las notas de envío les puso notas de remisión. ¿Por qué dijo Hacienda? Porque la ley se llama ley de transferencia, no dice ley por ventas. Entonces, cualquier transferencia que haga la empresa a quien sea, debe de causar IVA. Por ejemplo, si a ustedes en su empresa, que es una empresa dedicada a la comercialización de productos, dedicada a la comercialización de productos comestibles, le da una canasta, antes se consideraba como una regalía. Hoy no, sigue siendo regalía porque se la está regalando, pero el hecho de causar una transferencia está provocando un IVA. Entonces hay que facturar ese regalo que le dan a usted, se lo tienen que dar con todo y factura. ¿Por qué?
porque la ley así lo determina. Entonces, la transferencia de bienes corresponde a cualquier movimiento de productos de la empresa a cualquier persona, ya sea vendida, regalada o como sea. Entonces, eso lleva causal de IVA. Están las notas de débito, que es lo contrario a las de crédito, ¿verdad? Una es por cobros, otra es por devoluciones. Y comprobantes de retención, cuando hay retención en la parte, por ejemplo, buenos días, por ejemplo, en la parte del impuesto sobre la renta, la ley dice que nosotros cuando le retenemos a alguien por un servicio profesional, inmediatamente tenemos que darle una constancia de esa retención. Sin embargo, también dice, o se puede entregar al final del año, si es una persona pues, que es reincidente en el servicio. Documentos emitidos por sujeto excluido, que es el nuevo que se involucró hace como un par de años de manera general. Realmente este documento emitido por sujeto excluido ya existía desde que nació la ley para los agricultores. En la parte de agricultura, ¿cómo se llama? Un campesino llegaba a vender un caballo, una vaca, o alguna semilla o plantas de algún vivero. Como es campesino, no está obligado a declarar, no está obligado a hacer nada, ¿verdad? Simplemente su modus vivendi es el campo. Sin embargo, cuando ellos van a vender a una empresa que sí es cotizante, la empresa tiene que emitir este documento. Él va a hacer la factura por quien le está vendiendo y él va a incluir el IVA ahí. Entonces, el IVA siempre tiene que estar causado, aunque, como le digo, sea una persona que no está sujeta a IVA, es decir, que no está registrada en IVA. Entonces, antes, repito, existía en el área agrícola y ganadera, pero a partir de hace un par de años ya se incluyó para cualquier tipo de empresa. Es decir, que si la empresa, por ejemplo, donde yo estaba, una empresa que era industrial alimenticia, compraba la fruta a gente que andaba vendiendo en la calle, pero que vende en grandes cantidades. Y solamente él hacía un recibo, porque no era cotizante, no estaba registrado como declarante. Entonces la empresa lo que hacía es hacerle un recibo, nada más. Hoy no, hoy tiene que emitirle este documento de sujeto excluido y hay que considerar el IVA. ¿Quién lo va a pagar? No le importa al fisco, ¿verdad? Lo que importa es que le paguen el IVA por esa operación que hubo. Entonces, muchas veces pues, lo acumula el proveedor. Porque obviamente el vendedor así en pequeño, 13% que le quiten ya es bastante pisto para él. Documento que respalda donaciones. Hay un formulario que se manda a ser numerado en donde se reciben donaciones. Eso no lleva sujeto de IVA, ¿verdad? Eso no lleva IVA, la donación no tiene IVA, no tiene impuesto sobre la renta, pero hay que reportarlo. Está el 950, el formulario 950 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, me determina que tengo que informar todas las donaciones y tengo que poner el número de del formulario en el cual he recibido donación. Bien, ahí termino yo con las cuentas por cobrar y vamos a ver lo que es el inventario, que eso es más rápido, pero porque ya lo vimos, ¿verdad? El ciclo pasado, lo vimos bien. Lo que sí me interesa es que hay unos elementos que hay que estar considerando. No sé si hay preguntas sobre las cuentas por cobrar. O sea, ahí hay un mundo completo, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias de la empresa. Quiero ver algo particular. Están los préstamos de los empleados, decíamos, ya lo vimos también, los préstamos a los accionistas, que eso está prohibido, ¿verdad? Es decir, un préstamo a un accionista tiene que estar debidamente documentado como un préstamo. Tiene que haber un documento notariado, tiene que decir las condiciones en que ¿cómo se llama? El accionista tiene que pagar la deuda, porque antes se consideraba como un anticipo a los dividendos.
Los dividendos están sujetos al impuesto sobre la renta, el 5% no liquidable. Es decir, que el accionista que recibe dividendos por las utilidades de la empresa, él tiene que declararlo como persona natural, ese es ingreso, pero no lo puede deducir de nada, simplemente es un impuesto que él pagó y que no es deducible. Al igual que el extranjero que viene a trabajar acá, que es no domiciliado, ¿verdad? ¿Conocen el concepto ustedes entre domiciliado y no domiciliado? La residencia del domiciliado después puede conseguir residencia, pero el domiciliado es el que se viene a vivir acá, pero normalmente viene con permiso de días o de meses. Es como cuando ustedes ya han ido a Guatemala, espero que sí va, vayan a Guatemala, sí es bonito. Lleven el pasaporte, presenten pasaporte, y ahí les sellan que usted tiene 50 días nada más para estar. Si va con el DUI puede estarse todo el año. Pero si va con el pasaporte, ahí le sellan a usted el tiempo que tiene que estar. ¿Ya? No sé por qué lo hacen, pero así es. Ahora, lo que pasa es que ustedes han oído hablar de la unión aduanera, por lo menos oído, pues. La unión aduanera es lo que se quiere hacer con la comunidad europea. Ustedes se han dado cuenta que en Europa, el que esté en España puede ir a Francia, Alemania, sin andar presentando nada. Agarra un tren y se va para Alemania de un solo, va pasando por toda Francia. Y nadie le va a decir nada, porque la unión aduanera es un convenio, si es como que anduviera en los departamentos. Entonces vino la comunidad europea y generó un proyecto que se llama así, Proyecto de la Unión Aduanera. Solo estaban incluidos 4 países, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Costa Rica no se quiso meter. Pero hay una serie de condiciones que para que eso se dé, tienen que cumplir, por ejemplo, arreglos de aranceles entre países, ¿cómo se llama? La unión de los países para establecer convenios internacionales. O sea, lo tienen que hacer por región, no por país. Entonces, hay una serie de requisitos que no se han cumplido, más que todo por eso de las donaciones, porque la donación viene y no van a saber hacia dónde viene. Pero la Unión Europea está invirtiendo mucho en eso, y eso, lo que quiero explicar con eso es que una de las condiciones de poder estar en esa unión aduanera, porque ya se dieron 2 pasos, faltando creo que 2, son 4 pasos, es que usted solo presentando su documento de identidad puede entrar a cualquier país. Pero el concepto de llevar pasaporte significa que usted es una persona de mundo. Usted anda en cualquier lugar del mundo. Aunque el pasaporte diga El Salvador, ¿verdad? Y que si usted solo ha viajado a Guatemala, el concepto en sí es que usted con el pasaporte puede ir a cualquier lugar del mundo. Y por eso que solo le ponen 50 días. Y después de 50 días tiene que salir. Si no lo sacan y lo regresan a aduana y le pueden volver a sellar el pasaporte si quiere. Pero ese, digamos, por eso uno lo ve como algo incongruente, pero sí tiene sentido dentro del concepto que se está queriendo generar. Entonces, les digo, la parte esa de la unión aduanera es lo que se quería facilitar con las facturaciones que se han querido hacer. Dígame, ¿y esa visita con pasaporte nos podría ayudar si alguien quisiera sacar una visa americana? Por eso, es que para eso es. Usted puede sacar visa. Hasta hace hasta unos 6 meses, usted puede ir a Inglaterra sin visa. Usted puede ir a Inglaterra si tenía pisto y nadie le iba a decir nada. Pero vaya, me salí del tema, domiciliado y no domiciliado, ¿va? Entonces, cuando usted entra a Guatemala, usted entra como domiciliado y se va a vivir ahí, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, yo estuve 2 años ahí, estuve viviendo ahí, yo era domiciliado, pero no solicité residencia porque obviamente no me quería quedar ahí y yo iba por un proyecto. Era como permiso de trabajo. Un permiso, sí, pero no es permiso de trabajo, sino que el permiso de quedarse ahí, porque no está autorizado para trabajar ahí. Yo iba porque iba por el proyecto de la Unión Europea y dentro del convenio que la Unión Europea hace con cada país establece condiciones, como por ejemplo los convenios del AID
y contratan gente de aquí, estos no pagan ningún tipo de impuestos, ni IVA, ni renta, porque el convenio así lo establece. Entonces, usted trabajando para la AID, usted puede ir a comprar y debe pedir exención de impuestos, con un carnet que le emite Relaciones Exteriores, porque así lo establecen los convenios. Los convenios están por sobre las leyes secundarias, no por la Constitución, pero sí por las leyes secundarias. ¿Y cuál es la ley secundaria que me obliga a mí a pagar impuestos? El Código Tributario, la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, como los convenios están por encima de eso, pesa más eso. Entonces, todo eso son, digamos, fenómenos que suceden en el quehacer geopolítico y que uno, pues, obviamente, como profesional debe de irlos conociendo. Van a tener tiempo para ir conociendo todo eso. Pero vaya, están los no domiciliados, decía, que son los que vienen a hacer un trabajo y luego se van. Yo estoy en obligación de retenerle el 20% de los honorarios que le voy a pagar. Igual que los grupos musicales, que vienen aquí a tocar, que les retiene el 20%. Y son no liquidables, obviamente, porque ellos no tienen cómo liquidarlo. Porque vienen, les cobran, les pagan, les retienen el impuesto y se llevan lo que es la diferencia. Ellos no tienen cómo reclamarlo. Tal vez un extranjero puede decir, mire, pero yo voy a gastar ahí, yo vivo ahí, yo debería tener una recompensa, ¿verdad? Al final, como una devolución, pero no procede de esa manera. Entonces, esa es la diferencia entre domiciliado y no domiciliado. Uno que viene a vivir aquí y otro que solo viene para hacer un trabajo y se va. Es cierto que cuando venga a hacer una consultoría, se va a quedar a dormir en algún lado, ¿verdad? Y tiene que pagar un hotel o ¿cómo le llaman? Una casa de huéspedes, que fue lo que yo hice en Guatemala, que sale mucho más barato. Se va a una casa de huéspedes y ahí pasa usted, pues, gran parte de su vida durante el proyecto. Bien, veamos ahora lo que son los inventarios. Ustedes ya conocen, los inventarios son todos esos, ¿cómo se llama? Productos que se distribuyen para poder obtener ganancias. Dentro de eso está el concepto del pago anticipado. Veamos lo que es la evaluación, registro y reglas de presentación. Aquí un poco más normativo, por eso con la parte de los CARDEX no nos vamos a meter mucho, aunque vamos a hacer un recordatorio en el taller de la otra semana, ¿verdad? Existen otros conceptos, dice, referentes a los pagos anticipados, dependiendo del giro o actividad a que se dedique la empresa. En forma general y como objeto de estudio se analizan las reglas de evaluación, así como su registro y presentación. Las reglas de evaluación para pagos anticipados son muy sencillas y lo que pretende es reflejar tanto en activos como en resultados la situación real. Registra el costo histórico, ¿verdad? Ya vamos a ver aquí más adelante cómo se diferencian estos. Sí debemos de tener claro que el costo histórico es aquel por el cual nosotros pagamos y nos dan un comprobante. Ese es el costo histórico, el real, el que nos están pagando o estamos pagando en el momento. Se aplican a los resultados en el periodo en el que se consumen los bienes y se devenguen los servicios. O se obtienen los beneficios del pago, el pago hecho por anticipado. Entonces, cuando hablamos de anticipo, quiere decir que no entra resultados, o sea, no entra aquí, todavía, sino que entra a una cuenta por cobrar, por decirlo así, pero que una cuenta de inventarios, por su naturaleza, anticipos, yo puedo considerar, no sé si está mencionado ahí, pero por ejemplo, mercaderías en tránsito. Ya, yo tengo la cuenta de inventarios en cualquiera de sus tres condiciones: materia prima, inventario de producción en proceso y el inventario de producto terminado. Y luego tengo yo acá, o si quiere pongamos aquí, creo que ahí no lo menciona, pero hay una provisión, se llama.
una provisión para inventarios obsoletos o dañados, algo así se llama. Esta es una cuenta, esta es otra cuenta y por último tengo yo mercadería en tránsito. Entonces, dentro de la contabilidad, en la parte del rubro de inventarios, yo puedo generar una categorización de las condiciones que manejo el inventario. La materia prima habíamos hablado que eso lo procura las empresas industriales. Permítanme. Mejor le hablo, ¿va? Porque estar escribiendo me cuesta. Hola, la verdad es que no está tan complicado hacer esa forma de poderlo determinar, pero el que termine Sonsonate, mándemelo. Yo voy a hacer la prueba con Inforred para poder, a ver si le puedo, mediante fórmula, buscarle el código a cada uno de los clientes. Mándeme lo que tenga y si logra terminarlo Urde, pues me lo manda también. Si no, el lunes lo vemos. Bien, entonces va a depender del tipo de empresa que estemos tratando de registrar. Dice, se aplican a los resultados en el periodo en el que se consumen los bienes y se devenguen los servicios. Cuando habla de que se devenguen, o más bien se consumen o se devenguen, es el principio de realización, es decir, que ya se vendieron, ya obtuvimos un resultado por eso. Y me traje ¿cómo se llama? El correo que no era. ¿Cómo se llama? El archivo que no era. ¿O me viene muy adelante? Ah, que me viene muy adelante. Como la cuenta de anticipo es un tratado muy particular. Bien. Ustedes han oído hablar de los costos logísticos. O sea, que lo hayan oído hablar, no que sepan qué es. Logísticos. Gasto logístico, costo logístico es lo mismo. Lo que pasa es que el costo logístico y esta cosa, los costos logísticos generalmente son costos que no se ven, pero que forman parte del valor del bien que se está vendiendo. Y por eso son costos. Los gastos en alguna medida son nada más para hacer una evaluación en términos de rendimiento general de la empresa. Pero los costos son esos valores. Un ejemplo sencillo es cuando usted elabora sus propios productos, ¿ya? Jamás pone usted en cuenta el esfuerzo que usted puso para elaborar el producto. Eso es un costo logístico, porque no lo toma en cuenta. Ya dentro de una empresa industrial hay una gama tremenda de lo que son los costos
como por ejemplo el tiempo de espera para un evento. Perdón que me había adelantado demasiado, pero ya hablé sobre los anticipos, así que no me voy a detener en eso. Entonces, vamos a ver lo que es la parte de los inventarios como tal. Esto digamos que es lo de rigor, ¿verdad? Dice, es importante tener un adecuado abastecimiento de inventario, pues de ellos dependen las actividades primarias para las que se constituyó la organización. Cuando hablamos de materia prima, que es un inventario, es los elementos, digamos, son los elementos que van a constituir mi producto terminado. Es decir, esto es la base para llegar aquí. ¿Qué es la materia prima? Por ejemplo, si yo voy a hacer pan, pues voy a tener harina, voy a tener azúcar, voy a tener huevo y canela si quiero y todo lo demás. Entonces, aquí tengo yo esos elementos de manera separada. Los voy a transformar o los voy a conjugar y a obtener el producto que yo voy a comercializar. Entonces, por eso es importante llevar ese control. El punto intermedio es cuando, por ejemplo, finalice el año y usted no ha terminado el producto. Es decir, se quedó a medias. Por ejemplo, este pupitre ya llegó al 31 de diciembre y solo quedó la armada de metal. Ese es un producto en proceso y tiene su costo. Ya hay un montón de conceptos ahí, yo no he visto costos, ¿verdad? No han llevado costo. Entonces, ahí hay un montón de nombres técnicos que van a tener que considerarlos para poder establecer el costo unitario de un producto una vez esté elaborado. Cuando usted se queda a medio con un producto en producción y en proceso, tiene que establecerle un valor que se llama el costo equivalente. Ese costo equivalente se lo va a poner al producto terminado en un momento determinado. ¿Por qué? Porque parte de lo que usted ya pagó como mano de obra ya está incluido en el costo al final del trabajo. Entonces, hay un montón de elementos que se van considerando. Bien, un poco para ir entendiendo la parte esquemática, ahí tenemos nosotros cómo nace la parte del inventario, ¿verdad? El efectivo, que es el que debemos de contar, lo utilizamos para comprar las mercancías. La mercancía lo sometemos a un proceso de transformación, que es la parte de producción, y luego pues lo vendemos y lo vendemos al crédito o al contado, etcétera, y regresamos al efectivo. Otra forma de verlo ya es que el efectivo, mercadería, cuentas por cobrar. Esto es para las empresas industriales y el de la derecha es para las empresas de comercialización, es decir, el que compra y vende productos. Para las empresas comerciales, el inventario consta de todos los bienes propios y disponibles para la venta en el curso regular del comercio. Dice, consta de todos los bienes propios y disponibles para la venta. ¿Ya? No hay que confundirlo cuando dice bienes propios, que los bienes propios también son parte de la propiedad, planta y equipo. Aquí todavía dice y disponibles para la venta. Usted puede vender escritorios, pero también tiene su propio escritorio y hay que marcar esa diferencia. Aparece en el lista de resultados en el renglón de costos de ventas, el inventario. Cuando ya determinamos el costo de ventas es lo que nos costó venderlo. La determinación del inventario final bajo el método de registro de los inventarios analíticos pormenorizados
Ya lo establecemos de esta manera. Entonces, eso pues ya lo vimos también ¿cómo se llama? En contabilidad 1, cómo sacamos nosotros el costo de ventas, o en este caso el inventario final como tal, ya, y establecemos la forma como llegamos a la parte del costo de ventas. Esto para determinar este costo de ventas, decíamos en el analítico, yo necesito tener el inventario inicial, que en un principio podría ser al 1 de enero del año anterior, de este año, y la que voy a tener al final del año de este mismo, 2023. Le voy a agregar las compras y le voy a restar el inventario para establecer mi costo de ventas. Los inventarios son activos no monetarios, sobre los cuales la entidad ya tiene los riesgos y beneficios. No monetarios son no monetarios porque obviamente son productos para la venta. Y dice que ya tiene los riesgos y beneficios, es decir, lo que ya conlleva para poderse vender. Tenemos ahí un esquema donde habla sobre los inventarios que son activos no monetarios, adquiridos y mantenidos para su venta en el curso normal de las operaciones de una entidad, compra y venta, en proceso de producción o fabricación para su venta como productos terminados, y por último pues están en forma de materiales a ser consumidos en el proceso productivo. Cuando hablamos de materiales, son aquellos inventarios que acompañan al proceso productivo, pero que no son parte del producto. Por ejemplo, tenemos el aceite que engrasa, o la grasa que se usa para las maquinarias, los repuestos para las maquinarias, etcétera, etcétera. Todo eso se consideran como inventarios. ¿Cuáles, según ustedes, podrían ser los inventarios de un banco? A ver si pensamos un poquito. ¿Cuál es el inventario de un banco? No, es efectivo y equivalente. Un inventario Pues sí, desde el banco. las agencias y todo lo que tiene. No, esta es propiedad, planta y equipo. ¿Qué vende el banco? Cuentas por cobrar. ¿Qué más vende? El banco ya no vende seguro. Bueno, pero están las aseguradoras. Y ese se considera como primas de seguro dentro de las cuentas por cobrar. O sea, no es algo que sea usual para ellos, pero lo deben de contemplar porque lo venden. O sea, es algo que ellos venden, un producto que venden. Y ese es el inventario para ellos. Por ahí vamos llegando. Y en las cuentas de ahorro, ¿qué hay? ¿Cómo pagan? Con cheque, ¿va? Las chequeras son un inventario, ¿ya? Porque es el que están vendiendo. Y así podemos ver otras cosas, por ejemplo, souvenirs, que a veces las regalan y a veces dice se venden, ¿va? Todo eso son inventarios. O sea, decir que una empresa de servicio no va a tener inventario es mentira, siempre tiene algo que inventariar, pero que no es parte de su giro normal. Por lo tanto, dentro de un análisis financiero no hay que tomarlo en cuenta porque es la mínimo. Por ejemplo, ahí la prueba ácida no funciona, que la prueba ácida es el activo corriente menos los inventarios, pero el inventario es lo mínimo, no le provoca ninguna cosa. Bien. La NIF 4 agrega que los inventarios comprenden artículos comprados y que se mantienen para ser revendidos e incluyen, por ejemplo, mercancías adquiridas
por un detallista para su venta, o terrenos y otras propiedades destinadas a su venta. Pues siempre está la palabra destinadas a su venta. No hay que confundir cuando inclusive habla de terrenos y otras propiedades. Porque, por ejemplo, las empresas constructoras, su inventario son las casas. ¿Ya? Entonces, cuando una empresa constructora vende la casa a través de un banco, ¿quién considera el inventario? Usted hace el contrato con el banco y cuando una vez que firme con el banco le entregan las llaves de la casa. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene el inventario si las ventas son las casas? Pensemos un poquito. Vaya, el banco no puede tener casas por un lugar. ¿Ah? Él es el intermediario, así es. Entonces, quien debe tener como inventario es el contratista, perdón. Si él no vende las casas, él quiebra, porque él tiene, fíjense bien, él prestó dinero al banco para construir las casas, ¿ya? ¿Qué pasa si el constructor no paga la deuda porque no vendió las casas? ¿Qué hace el banco? Si la garantía son las casas, se las quita, ¿verdad? Entonces, ahí hay un proceso dentro de contabilidad contable que se llama activos extraordinarios. Esos activos extraordinarios son todos esos bienes que los bancos quitan y pasan a formar parte de su propiedad. Pero es una condición muy especial que tienen los bancos. La ley dice que ellos no pueden tener esas propiedades 5 años. Es decir, sea bien, quítela porque fue impago y la ley así lo establece. No pagó, le quito la casa porque es la garantía. No pagó el deudor porque tenía un fiador, le cobran al fiador, ¿verdad? Porque es la garantía. Prendario, pues le quitan el carro porque es la garantía. Entonces, así funciona el sistema. Entonces, viene el banco y la quita. Cuando ya el banco quita, por embargo, sí es de su propiedad, pero está en propiedad, planta y equipo como activos extraordinarios. Entonces, el contratista o el constructor, su inventario son las casas. Y mientras las vaya vendiendo, pues lo que hace el banco es casa financiada con una tercera persona que es el beneficiario, pues se la paga al constructor. Entonces, casa que va vendiendo se la paga al constructor. Por eso que quien vende, y ustedes han tenido la experiencia, cuando van a ver casas, quien está vendiendo es la empresa constructora, no el banco. Entonces, el banco tal vez, van a haber ejecutivos de banco, pero esos son vendedores de créditos, ¿verdad? El de la empresa que está vendiendo la casa y el del banco que está vendiendo el crédito. Son dos cosas diferentes. Y claro, le van a pagar comisión por cada casa vendida. Ese es un hecho. A los dos van. Los inventarios también consideran artículos producidos y en proceso de fabricación, que es un poco lo que ya hemos hablado. Esta norma debe aplicarse a todos los inventarios excepto a los conformados desde el punto de vista del constructor. Dice, las obras en proceso resultantes de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados con ellos, desde el punto de vista del constructor, las obras en proceso resultantes de los contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio, solamente va a formar, dice, como inventario las casas construidas, pero no las casas que están en proceso de construcción. ¿Ya? Porque ese es un proceso que está llevando de acuerdo al uso del dinero que recibió como préstamo. Y también los instrumentos financieros, ¿verdad? Que son los pagarés, los títulos valores, etc. Se refiere a los títulos valores que se negocian en los mercados primarios y secundarios. Digo, acciones, pagarés, bonos de inversión, etc. Los activos biológicos relativos a actividades agrícolas. Los activos biológicos es un concepto que utilizan las empresas agropecuarias,
que siguen siendo, los activos biológicos siguen siendo, o forman parte más bien de la propiedad planta y activo. Porque usted tiene una plantación de naranjas, ¿qué es lo que vende usted? El fruto. El producto es el fruto que va a vender, pero el árbol es un activo que usted tiene, que mientras lo cultive y lo mantenga, ese lo va a tener en el tiempo. Para empezar, usted siembra un árbol, le va a dar dentro de los 4 años empezar a dar fruto. Mientras tanto, está gastando solo porque, para que al final pues dé buena producción. Y así con todas las plantas semipermanentes a permanentes. Porque, por ejemplo, la caña de azúcar, a pesar de que ustedes ven que se la vuelan, ¿verdad? Cuando dicen las cortas es porque se vuelan la caña y no queda nada supuestamente, pero queda la raíz. Esa misma raíz empieza a dar el árbol, o sea que la planta todavía está ahí. Aunque nosotros veamos que es diferente del maíz, que el maíz lo cortan a la mitad, lo doblan pues, y solo para que se seque el maíz, después lo vuelan y se botan todo eso, lo usan para leña o para concentrado de animales, lo utilizan también. Entonces, y ahí vuelven a sembrar la semilla, que es anual. Entonces, va a depender del tiempo que tenga el árbol para que pueda subsistir en el tiempo. Y por lo tanto, ese va a ser el trato que le va a dar. Cuando se habla de activos biológicos, quiere decir que es un activo en propiedad de planta y equipo de una plantación que se tiene. ¿Sí? Igual que los animales, ¿verdad? Las vacas para que empiecen a producir, hay que alimentarlos desde que están, ¿cómo se llama? Pequeños. ¿Cómo les dicen? Pecheros, algo así les dicen, que le dan una pacha para alimentarlos. Ok. El objetivo de la evaluación, los inventarios son mercaderías sujetas a la compraventa y constituyen un objetivo principal de las actividades primarias y normales de cualquier entidad. Por lo tanto, debe de tener un valor. Es por esto que el renglón de inventarios en las empresas es uno de los más importantes, de aquí la necesidad de la correcta evaluación tanto del costo de ventas que se ha de enfrentar a los ingresos, cumpliendo con los postulados de delegación contable. El valor económico que deben tener los productos es importante y hay criterios para eso. La norma, la NIC 1 también establece eso. Por ejemplo, usted tiene la crianza de animales, tiene vacas que ya están preñadas y que van a dar su novillo. ¿Qué precio le voy a poner a ese novillo? Ya es de mi propiedad. ¿A quién he estado alimentando yo? A la vaca. Y he gastado por la vaca. Cuando nace el novillo, ¿qué precio le voy a poner? Usted dijo que había que ver el precio que estaba en el mercado. Ah, ok, entonces ese ya no es costo histórico, ese es el costo de realización. Entonces, hay que conocer esos conceptos, ¿verdad? El costo de realización es precisamente ese, que yo tengo que buscar la manera de establecer un mercado. El otro ejemplo que yo pongo en contabilidad agrícola es, por ejemplo, el gusano de seda. Ustedes han oído el gusano de seda, ¿verdad? No. Pero sí conocen la tela de seda. Tampoco la conocen. De ahí sale, del gusano. Pero se llama gusano de seda. ¿Ya? Hoy en la guerra se habla mucho de esa parte que se dice el canal de seda. El canal de seda se llama. El corredor de seda. ¿Por qué? Porque el mayor productor de tela de seda es China. Entonces, cada vez que China busca un corredor para vender sus productos, no la tela propiamente, pero como eso viene de la antigüedad, se le llama así el corredor de seda, ya se sabe que es el mercado que busca China. Entonces, el gusano de seda produce, igual que la araña, la tela de araña, es una tela de araña que produce. Entonces, ese se separa y se empieza a preparar y se va hilando, como cualquier hilo, ¿verdad? El hilo de algodón, usted agarra el algodón, lo moja, lo prepara y empieza a sacar las hilitas y las va uniendo. Nunca has visto una producción de hilo, ¿verdad? Okay. Pues lo mismo, el mismo método. Y aquí solo hay en México y creo que en Colombia, producción de gusano de seda.
Entonces, si yo quiero poner una fábrica acá de tela de seda o quiero tener un cultivo de gusano de seda, pues el precio que yo voy a tomar va a ser ese precio único que está allá. Porque aquí no hay. Dice, si no hay en el mercado local, debo de buscar el mercado más cercano. Entonces, son los criterios que uno puede ir tomando en un momento determinado. Puede tomar otro criterio, que si usted lo muestra que es valedero, pues obviamente es el que va a aplicar. La cuestión es que muestre, porque usted puede hacer perfectamente una contabilidad de costos por el gusano de seda. Cuánto le costó tenerlo, cuántos gusanos compró, cuántos gusanos se le murieron, cuántas hojas necesita para tenerlo, que esté produciendo huevos, todo eso, ¿va? Y después que él agarra la tela, la pulpa, como una especie de pulpa, la agarra la pulpa y lo lleva al proceso de limpieza y empieza otra vez a transformarlo, todo eso. Usted puede establecer un costo al final de la tela, pero del gusano te puede empezar a cotizar todos los alimentos que tiene que darle. Que el alimento no es caro, pues, porque usted solo tiene que darle hojas. O lo que tiene que ser de una hoja que a él le ayude a producir más rápido. Porque eso es lo que hacen los investigadores, ¿verdad? Entonces, puede llegar a establecer un costo por ella, por un gusano. Porque puede hacerlo, o sea, corresponde hacerlo por un gusano. Y después lo multiplica por la cantidad promedio de gusanos que usted pueda tener. Puede ser un método. Si lo logra demostrar a través de una fórmula, usted lo puede hacer perfectamente. No por decir, mire, que ya coticé el de este gusanito, y voy a hacer el de este otro gusanito, y voy a sacar un promedio, se está un año completo haciendo ese promedio. Pero sí puede establecer fórmulas. Eso, digo, pero el mejor criterio que establece la norma, para no complicarse, porque usted quiere ya ponerle precio, es ¿verdad? Buscando mercados cercanos. Los objetivos son la correcta evaluación del costo de ventas, el cual se ha de enfrentar a los ingresos, que es la venta como tal. Correcta evaluación del inventario final, ¿verdad? Es decir, uno va amarrado con lo otro. Este importe resulta primordial para los usuarios de la información por su impacto en las utilidades del periodo. Lo anterior dando cumplimiento a la base contable de acumulación, que es la parte del devengo, que ya habíamos hablado sobre eso, que los dos métodos de registro que son sobre la base de efectivo y sobre la base del devengo. Contenida en la NIC 1, presentación de estados financieros. Una entidad elaborará sus estados financieros excepto en lo relacionado con información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación. Esta es nada más información, ¿verdad? Eso no cabe con ustedes. Cuando se utiliza la base contable de acumulación o del devengo, una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, los elementos de los estados financieros, que son los que conforman el balance como tal, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos. Permítanme. La NIF, la norma de información financiera 2, establece que los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que genere en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realice. Es decir, que a cada venta hay que considerar su costo de venta, ¿verdad? No puede estar haciendo cálculos, salvo en materia agrícola. En materia agrícola la contabilidad es más complicada. Vea que hay un borrador. Es más complicada. Resulta que, y siempre hay pérdidas, fíjense, cosa curiosa. La contabilidad agrícola trabaja por costos estimados. Cuando vean costos se van a dar cuenta qué significa eso. Pero, por ejemplo, usted la venta se realiza anticipadamente.
Es decir, por ejemplo, el café, es el más grueso que hay. Usted está vendiendo ahorita la cosecha 24, 25. No, 23, 24, todavía. Es 23, 24. ¿Qué significa? Que nosotros normalmente, o en el país, la cosecha del café se realiza a finales de cada año. Pero yo en abril, esto es en abril de este año, abril 2023, yo la estoy vendiendo. Entonces estoy vendiendo algo que no he producido y que no sé si voy a producir. Porque no sé si va a haber una helada, va a haber una roya, va a haber, ¿cómo se llama? No va a haber lluvia. O sea, un montón de cosas que pueden pasar que yo no vaya a cumplir. Y sin embargo, yo hice una venta de 500.000 quintales, cuando me lo decía mejor. $500.000 quintales. ¿Ya? Yo ya vendí mi cosecha. Y aquí ya estoy hablando en términos generales, inclusive porque puede ser amarrado por varias fincas. Entonces yo ya vendí mis quintales, pero no sé si voy a vender, si voy a obtener esa cantidad. Entonces vengo yo y hago un costo estimado. Y determino que el costo estimado va a ser, pongámosle que unos $1 millón. $1 millón. ¿Ya? De acuerdo a como yo he venido trabajando en años anteriores. Pero cuando ya vengo a la condición real, es decir, al costo histórico, yo resulta de que sí vendí los 500.000 quintales y lo vendí a $990.000. Pero mi costo, no, aquí digamos, perdón, 500.000. Pero mi costo de venta va a ser 1.700.000. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando yo lo vendí, y hay un precio comprometido, hay un precio comprometido, en su momento yo vendí ese valor y lo vendí por 1.500.000. Pero repito, en el tiempo de la venta hasta la cosecha pasaron un montón de cosas y yo tuve que hacer uso de más recursos para que no se me pierda la producción. Y entonces el costo de venta surgió de 1.700.000. Hay una pérdida de 200.000. ¿Sí? Entonces, y esto es real de todas las empresas, que tienen que ir viendo ellos en otras cosechas o en la diversificación de producción que tienen en una finca, porque no solo se dedican al café, sino que, por ejemplo, puede sembrar árboles frutales. Y los árboles frutales lo venden localmente. O sea, la fruta lo vende localmente, que diga, puede tener ganado, puede sacar producto del ganado. O sea, esta pérdida absorbida por alguna incongruencia que hubo en el proceso le generó pérdida, pero lo va a recuperar como totalmente, y así como se sostiene. Pero este fenómeno se lo va a ver usted en las empresas, en las fincas, en las haciendas, cuando están trabajando con productos agrícolas y más si son productos de exportación. Veamos otra cosa importante. La fórmula del costo de venta ya lo determinamos, que es las mercancías disponibles menos el inventario final, ¿verdad? Las mercancías disponibles son las inventario inicial más las compras. De ahí le restamos el inventario final y van a ser las ventas. En la fórmula anterior, la mercancía disponible se obtiene de inventario inicial más las compras, es un poco lo que estaba hablando. Errores en evaluación. Por ejemplo, el impacto de la sobrevaluación, que es un poco lo que estábamos hablando ahí, y subevaluación de los inventarios en las utilidades. Ahí tenemos una forma como se
se sobrevalúa en cada uno de los renglones, ¿va? El inventario final, el inventario inicial, la utilidad neta y la fórmula de la utilidad neta. Es decir, cuando el inventario final se sobrevalúa, la utilidad neta se incrementa. Cuando se subvalúa, se reduce. Y así es el efecto que va generando. Las normas de evaluación, pues, de acuerdo a la NIF 4, los inventarios deben evaluarse a su costo de adquisición, a su valor neto de realización, el que sea menor. Aquí hay unas definiciones. Cuando se habla de adquisición, incluye las compras, construcción, producción, fabricación, desarrollo. Son conceptos. Los costos de terminación es aquel costo que en ocasiones es necesario incurrir para terminar un producto. Los costos de venta es la aplicación o resultado del costo correspondiente a la venta ejercida. Valor en los libros es el costo de adquisición por el que se reconoce un intercambio, es decir, lo que dice la facturación o el criterio que se ha tomado. Costo de adquisición es el importe pagado en efectivo. El valor de realización, pues un poco lo que hemos hablado, ¿verdad? No quiero leer todo eso porque ya sabemos que es sobre un criterio que la misma norma determina. El costo de disposición son aquellos costos directos que se derivan de la venta o intercambio de un activo, de un grupo de activos que están disponibles. El valor razonable, ¿verdad? Que es un poco tomando el mejor criterio de valoración. Ese es el valor razonable, el mejor criterio de realización, de valoración que usted se haga. El valor neto de realización lo confundí. Realización es lo que usted se establece por lo que paga por él. Y el razonable es el criterio que usted toma para establecerle un valor a un bien, de acuerdo a criterios definidos. Costo de compra, pues, es lo que vale un producto, ¿verdad? Es decir, aquí más que todo son definiciones lo que yo he puesto. Los descuentos de bonificación, los descuentos, bonificaciones y rebajas sobre compras y cualesquiera otras partidas similares deben restarse al determinado al compra. Salud. Eso es, ¿cómo se llama? Utilizando el método analítico. ¿Se acuerdan? Cuando se utilizan las 8 cuentas para hacer registros contables. El costo de compra se determina sumando el precio de compra y más todos los gastos incurridos. Costo de producción o transformación lo emplean las empresas industriales. Siguiendo la norma establecida en la NIF 4, el costo de producción representa el importe de los distintos elementos del costo que intervienen en la parte del proceso de producción. Veamos otra definición. Transformación lo emplean las empresas industriales que adquieren inventarios y los envían a proceso de producción para su transformación. Ahí está lo que dice la norma. Esta es una ecuación. Dice que la materia prima y materiales directos más la mano de obra directa más los gastos indirectos me conforman el costo de producción. Esto lo van a ver ustedes ya en costos 1. Es una ecuación que me permite determinar el valor del bien producido. Esta ecuación yo no la puedo ocupar para, por ejemplo, les decía yo, la agrícola, la agropecuaria, o la agropecuaria como tal. Porque no puedo establecer cuánto vale un novillo cuando nace de la vaca. Sí lo puedo comprar, pero no lo puedo valorar en momento. Costos financieros de inventario, dice la NIF 6, de capitalización del RIF es el retorno y financiero. Se establecen las circunstancias en las que el resultado integral de financiamiento debe incluirse en el costo del inventario. Resultado integral de financiamiento es el costo financiero que se debe establecer. Esto no solamente era información. Costo de los inventarios de prestadores de servicios. Los inventarios de prestadores de servicios deben evaluarse a sus costos de producción, los cuales consisten principalmente en mano de obra
y otros costos del personal directamente involucrado con la prestación del servicio. Por ejemplo, usted es contador. ¿Cómo establece usted que le va a cobrar el llevar una contabilidad? ¿Qué costo le va a poner? ¿Qué es lo que le va a cobrar? ¿Va? ¿Qué involucraría usted? Porque es un servicio que está prestando, y a eso se refiere esta última parte. Uno. Vaya, ese digamos que es un servicio prestado. ¿Y cuánto le va a cobrar por legalizarle los libros? ¿Cuánto le va a cobrar por llevarle una contabilidad? ¿Cuánto le va a cobrar por hacerle una auditoría? Eso no tendría que ser depende la magnitud de la empresa. Muy bien, es un criterio, son criterios. No le va a cobrar a una persona que tiene un negocio, por ejemplo, en un centro comercial, por decir algo, que tiene un negocio ahí puesto, que a una fábrica que le va a llevar una contabilidad, ¿verdad? Que también como es menos, ¿verdad? Claro, entonces, de acuerdo a la magnitud. Y ahí estoy de acuerdo, que le va a cobrar menos y más a la otra. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto le cobraría usted a una persona por hacerle una declaración de impuestos? Yo ya lo dije el ciclo pasado. Yo sé que cuando a una persona natural tiene ingresos en la renta, está cobrando unos $10. Persona natural, pero para una empresa sí, es porque lleva más, tiene más. Totalmente de acuerdo, pues estamos en el mismo criterio de más y menos, ¿verdad? Que le va a cobrar más a uno y más y menos a otro, pero ¿cuánto? Un criterio es hasta donde el cliente aguante, ¿va? Usted le puede decir, mira, le va a cobrar $50. Ah, hay reglas que no son no están escritas, pero que usted las forma por la experiencia, usted las determina por la experiencia. Una forma de establecer un precio es decirle, mira, ¿y vos cuánto cobras? Alguien que tiene experiencia y le va a decir cuánto. ¿Ya? Por ejemplo, yo me di cuenta de una persona que para hacer un trámite municipal o en el CNR tiene que cobrar $30. Solo puede ir a dejar un papel chuco allá al ministerio. ¿Va? $30. Entonces sería averiguar como más o menos el precio que han en el mercado. Sí, sí. La otra, usted puede hacer una valoración propia porque va a depender si el trabajo es muy específico. ¿Ya? Usted puede decir, bueno, ¿cuántos conocemos de este método? Por ejemplo, los trámites aduanales. Ayer estaba hablando con un grupo, eran un par de muchachos que se quieren meter al negocio de importación. Y se reunieron conmigo porque yo soy amigo de uno de ellos, ¿verdad? Que yo no conozco desde esos trámites. Pero yo para poder irlos a asesorar en algo hablé con un tramitador, mira, ¿y vos qué haces? Porque vos importás. ¿Qué es lo que haces? Porque él me habló del SAC, del DAI y todo eso, cosas que uno ya lo sabe. Ustedes lo van a ver cuando ya vean derecho tributario, ¿verdad? Todos digamos, los instrumentos que hay para poder importar. El FOB, el FOB, el CIF, precio FOB, precio CIF y todo eso. Uno ya sabe que existe. Pero en la cara, ¿qué hay? Pues, o sea, mira vos, ¿qué te has encontrado? ¿Ya? Y una de las experiencias que él me contó es que, fíjate, me dijo que hay que tener cuidado con los códigos que ahí ponen, porque hay un código verde, amarillo y rojo. El código rojo ya no te le dan introducción al producto porque cometiste un error al quererlo introducir. Yo cometí un error, me dijo, y me costó $3.500. Y era una cosita pequeña. Entonces, ¿y por qué $3.500? Porque el cliente le dijo que ese no era el producto que él había comprado. ¿Y cómo compra usted un producto? Por medio de códigos. Entonces él puso un código que no era correcto. O sea, el producto que él pidió, digamos que se equivocó en un código. Cuando lo introdujo con el código correcto porque es el código aduanal. Y así le trabaron el impuesto, el arancel. Cuando donde lo llevó el cliente, le dijo, mira, esto no es lo que yo pedí. Como no, si aquí está, ¿ves? No, mirales, aquí le dice, quita el código, que vos te equivocaste en un número que había pedido. Vino él y llegó a hacer todo el proceso de regreso. Y
toda esa vuelta que hizo, aparte de pagar el producto porque tuvo que comprar otro, porque tuvo que venderlo localmente aquí, ¿verdad? Para otro cliente que lo necesitara, se llevó casi 2 meses. O sea, toda la pérdida de tiempo, costos logísticos, que no se toman en cuenta. Ese es parte de un costo. Entonces, todo eso es que hay que uno irse investigando, pues, como le digo, me llamaron. Yo no sé, yo les dije de antemano que yo no sabía nada de impuestos aduanales, pues lo poquito que sé es la experiencia que yo a veces he tenido en proyectos, pero en proyectos es bien diferente, porque ahí no se pagan impuestos. ¿Ya? O sea, se va de paso, ¿verdad? Solamente que sea el papeleo. Entonces, y me puse a hablar con una persona que sí era experta en eso. Ya más o menos los orienté. Pero siempre les dije, siempre oriéntense con algún agente aduanal, por ejemplo. Nada más que la agente aduanal les va a cobrar, ¿verdad? Por cada consulta. Bien, entonces todos los elementos que van involucrando el proceso de producción de un inventario. Lo que viene es lo que vamos a trabajar. Estos son conceptos, ustedes los pueden ir leyendo. Métodos de evaluación de inventarios, que son los que vimos. Vamos a ver nada más el PEPS y el costo promedio. Y aquí están unos ejercicios para que ustedes se vayan refrescando la memoria, ¿verdad? Aquí está uno, aquí está el otro. Y creo que está el PEP. Ah, no, solo los dos puse, ¿verdad? Este es el PEPS, promedio ponderado. Y no puse el... No lo puse. Pero tomo ese ya no lo trabajamos. El PEPS y el costo promedio ponderado. Y eso que ustedes ya lo conocen. Entonces, traigan la computadora otra vez, hoy sí, ¿verdad? Traigan la computadora y vamos a... Ahí están los perpetuos y analíticos. Vamos a trabajar un poquito sobre eso. No va a ser tan complicado, pero sí necesito que recuerden esa parte. Primero porque es parte del control interno de los inventarios. Y segundo porque es algo que tienen que manejarlo constantemente. Bien, nos vemos el otro sábado, primero Dios. Aquí todo es contabilidad 1. Esto estamos. Sí, sí, no. Primero mucho riesgo con la computadora. Así la responsabilidad es compartida y se pierde.